¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este jueves, el digital. Noticias Telemundo Digital. El país más castigado, Estados Unidos, se vuelve a convertir en epicentro del COVID después de un aumento de más del 130% de los casos en la última semana. Para frenar esta tendencia, el presidente Biden obliga a los 2 millones de empleados federales a vacunarse. Buenas tardes. Biden también pide a las autoridades estatales y locales que premien con $100 a todos los que se vacunen a partir de ahora. Esta es nuestra principal noticia y además, este jueves, por la reforma migratoria, la administración Biden presiona para incluir una vía a la ciudadanía a Dreamers en el próximo paquete de infraestructura. El presidente recibe a un grupo de legisladores latinos en la Casa Blanca. Calor infernal. Más de 100 millones de personas en el país están bajo alerta por temperaturas de más de 100 grados. Les explicamos qué son los domos de alta presión y cómo contribuyen a este calor extremo. Donde cortaban y se los tiraban a los marranos o a los cocodrilos. Las cocinas del narco. Noticias Telemundo investiga, revela los campos de exterminio de los Zetas en Tamaulipas, donde quemaban a sus víctimas para no dejar rastro. Acompañamos a familiares de desaparecidos que buscan cualquier indicio entre las cocinas del narco. Estados Unidos vuelve a convertirse en el epicentro mundial de la pandemia por el coronavirus. Impulsados con la rápida propagación de la variante Delta, en la última semana se han registrado más de 500,000 nuevos casos. Esto es un aumento de más del 131% comparado a la semana anterior, un incremento por encima de cualquier otra nación. Complica aún más la situación el descenso en el ritmo de vacunación. Hasta ahora, poco más del 49% del país está completamente inmunizado, muy lejos de la meta del 70% para conseguir la inmunidad colectiva. Frente a este panorama, hoy el presidente Biden anunció que exigirá la vacunación a los empleados federales. Lourdes Hurtado se encuentra frente a un edificio federal en Miami. Lourdes, ¿cuál es la estrategia del gobierno? José, la estrategia abarca desde los incentivos económicos y el reembolso a empleadores que ofrezcan tiempo libre a sus trabajadores para que vayan a vacunarse, hasta la prueba de vacunación obligatoria para todos los empleados federales civiles, como los que trabajan en la Corte Federal que se encuentra detrás de mí. Sabíamos desde hace tiempo que ya venía este anuncio, pero hoy además se confirmó que aquellos que rechacen el pinchazo tendrán que someterse a pruebas de COVID hasta 2 veces por semana. Medidas cada vez más extremas ante la enorme resistencia entre la población estadounidense a vacunarse. La nueva estrategia para intentar frenar a la variante Delta se anuncia con tono serio y expresión de preocupación. But in addition to providing incentives to encourage vaccination, it's time to impose requirements. El contraste con el aire de victoria de hace menos de un mes durante la celebración del 4 de julio es el reflejo de la avalancha de contagios que en cuestión de semanas ha vuelto a posicionar a los Estados Unidos como el país número 1 en casos de COVID, por lo que además de pedirle a los gobiernos estatales y locales ofrecer incentivos económicos de hasta $100 a quienes presten su brazo al pinchazo, el presidente Biden hizo oficial la obligatoriedad de la vacuna para los más de 2 millones de empleados federales civiles. No tengo problema, yo sí creo que es necesario porque lo que el gobierno está tratando de crear es que el virus no se propague más. No hay cifras oficiales de cuántos ya están vacunados porque hasta ahora no tenían que notificar si recibieron la vacuna. Algunos ven la medida como una intrusión. Hasta hoy en día no estoy vacunada porque es mi decisión. Carolina dice que prefiere someterse a pruebas de COVID rutinarias. Junto con la mascarilla y la distancia serán medidas forzosas para todos los empleados federales que no cuenten con prueba de vacunación. Pero estas reglas no son exclusivas del sector público.
Múltiples empresas como Google, Netflix, Facebook y Lyft han anunciado que le pedirán a sus trabajadores estar inoculados. Y pequeños negocios latinos como este restaurante nicaragüense comienzan a sumarse. Todos los empleados para trabajar aquí tienen que estar vacunados. Gracias a Dios, la mayoría están vacunados aquí. Solo creo que 2 personas tenemos que no están vacunadas, pero ya lo están haciendo, ya lo van a hacer. El Departamento de Justicia ha determinado que ninguna ley federal prohíbe a negocios o agencias públicas requerir la vacuna, pero aunque sea legal, es controversial. Yo diría que es cuestión personal, igual como ya te digo, ser responsable uno mismo, pero no creo que debería ser obligatorio. Ante la severidad de la crisis, autoridades y empleadores se han quedado sin opciones. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Y a pesar de este rebrote del coronavirus, una multitud abarrota el Grant Park de Chicago para el Lollapalooza, uno de los festivales de música más populares del país. Tras haber sido cancelado el año pasado, se espera que a partir de hoy y por 4 días cerca de 100,000 personas asistan al festival. Los asistentes deben estar completamente vacunados o presentar una prueba negativa de COVID obtenida como máximo 72 horas antes del espectáculo. Un grupo de legisladores latinos ha sido invitado por el presidente Biden a la Casa Blanca para discutir la inclusión de una vía a la ciudadanía para Dreamers y otros inmigrantes en el siguiente paquete de infraestructura. Javier Vega está en la ciudad de Washington, en la Casa Blanca. Javier, buenas tardes. ¿Crece la presión del gobierno hacia el Congreso? Sin duda, José, crece la presión, pero aquí se habla de una reunión exitosa y de un compromiso reiterado, ya que los legisladores del caucus hispano en realidad están en el mismo canal que el presidente Biden. Lo que quieren es subir el volumen al tema, un tema que es prioridad de la Casa Blanca, y lo que quieren es que se escuche fuerte y claro en los pasillos del Capitolio. Con una serie de reuniones, la Casa Blanca insiste, es necesario un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. Hemos esperado mucho tiempo, demasiado tiempo ya, entre reuniones, entre que sí, que no, y yo creo que nosotros pues ya queremos más que nada algo para nosotros permanentemente en este país. Por eso, además, el presidente ha convocado a sus aliados hispanos en el Congreso. El entendimiento que el esfuerzo que vamos a hacer va a ser para los Dreamers, para los que tienen TPS, los campesinos y los trabajadores esenciales. Si hay oportunidad de lograr esos cambios por medio del proceso de reconciliación del presupuesto, el presidente nos está apoyando, nos está ayudando y vamos a hacer el esfuerzo 100% para lograrlo este año. Claudia Flores es Dreamer y el viernes pasado también pudo contarle su historia al mandatario. Es una muy buena indicación que el presidente se está reuniendo con el caucus hispano. Sabemos que ya el Senado acaba de actuar en cuanto a la infraestructura, lo cual quiere decir que el proceso de reconciliación va a avanzar en los próximos días o incluso semanas. Pero si bien el acuerdo millonario sobre infraestructura camina con el visto bueno de ambos partidos, la medida presupuestal que abriría un camino a la ciudadanía aún está en veremos. Para poder lograr fortalecer nuestra infraestructura, también hay que invertir en la infraestructura humana, y ese es el paquete número 2 que falta. Aquí, como en cualquier baile, se necesitan las dos cosas. La legalización de los inmigrantes indocumentados es respaldada por una mayoría. El 70% de los estadounidenses apoya la ciudadanía para los Dreamers y los jornaleros, según una encuesta reciente. Impulso ideal para una reforma que, sin embargo, aún no se concreta. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. La ola de calor no da tregua y calcina a gran parte del país, desde Montana hasta Florida, con temperaturas que están a niveles históricos. Para explicarnos este fenómeno nos acompaña nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos, buenas tardes. ¿Qué es el pronóstico? Bueno, el pronóstico para el fin de semana no luce nada alentador. Las temperaturas van a continuar sobre los 3 dígitos en muchas localidades. Para que tengan una idea, son 15 estados los que se encuentran bajo alerta de calor intenso. Inclusive, el día viernes existirán 100 millones de personas que podrían estar experimentando temperaturas en los 3 dígitos. Vean ustedes, ciudades como Houston y Dallas estarán experimentando índices de calor entre 102 a 110 grados. En Atlanta estarán las temperaturas entre 102 a 105 y localidades hacia el noroeste estaremos hablando
de temperaturas bordeando los 100 grados. Señores, localidades que están experimentando, José, fuegos forestales que pudieran exacerbarse aún más ante este intenso calor. Carlos, ¿qué es lo que genera tanto calor? Se tratan de domos de alta presión, son burbujas de aire y queremos traerlo a nuestros estudios para que usted lo pueda entender. Burbujas de aire cálidas que dominan el escenario meteorológico, giran a favor de las manecillas de reloj, como lo puede ver en pantalla, y dentro de ellas el aire desciende en nuestra atmósfera. Y algo que caracteriza estos sistemas de alta presión es que no permite que el calor que emite la Tierra pueda escapar. El aire al descender se seca, se comprime y se calienta. Es por eso que usted y yo sentimos este calor infernal y quedamos atrapados dentro de esta burbuja de aire cálido. Además, estos anticiclones no permiten que los disturbios atmosféricos puedan traer actividad de lluvia y nubosidad que puedan permitir un descenso en cuanto a temperaturas. Lamentablemente, ante la emergencia climática, José, que vivimos, vamos a continuar experimentando este tipo de olas de calor más pronunciadas y más prolongadas. Carlos Robles, muchísimas gracias. Interesantísimo. Gracias. Claro que sí. Entre tanto, la economía del país sigue dando muestras de recuperación tras la recesión causada por el COVID. El Producto Interno Bruto creció un 6,5% en el último trimestre, impulsado por el gasto de los consumidores y la enorme inversión del gobierno federal. Sin embargo, el aumento fue inferior al que esperaban los analistas, una muestra que la economía aún tiene dificultades para volver a los niveles previos a la pandemia. Y nos vamos ahora a Guatemala, donde se cumplió un paro nacional exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei tras el despido del fiscal anticorrupción. Miles de personas salieron a las calles y más de 30 puntos vitales de las carreteras fueron bloqueadas por campesinos e indígenas. Los organizadores del paro aseguran que las acciones de protesta continuarán en los próximos días. De los 90,000 desaparecidos en México, 11,000 han desaparecido en Tamaulipas. En ese estado se han hallado más de 500 fosas desde el 2006, pero el gobierno mexicano no contabiliza el número de muertos de los campos de exterminio, donde los narcos eliminan todo rastro de sus víctimas. Aldo Mesa, de Noticias Telemundo Investiga, acompañó a familiares de desaparecidos hasta las llamadas cocinas de los Zetas. Cocinar significaba matarlos, cortarlos, poner un tambo grande de 20 litros con diésel y echaban la mitad de los pedazos de cuerpo. Hemos encontrado más de 150 kilos de huesos calcinados. Por ejemplo, encontramos esto, que es una raíz de diente. Porque ellos decían que si no había cuerpo no había delito. A eso se referían al cocinarlos. Desde el aire, es tan solo un espacio más de la sierra en el municipio de Yera, Tamaulipas. Pero en tierra, el ambiente se vuelve tenso. Este lugar fue una cocina de los Zetas, un campo de exterminio oculto entre árboles y maleza donde cientos de personas fueron asesinadas y convertidas en cenizas para evitar su localización. Y entonces subimos porque ibas caminando y te ibas encontrando con los, ¿cómo se llama? Huesos. Se escarbó, se encontró incluso una pieza muy grande de fémur. Desde 2012, Edith ha recorrido cientos de kilómetros buscando a José Eduardo, de 20 años, y a Alexis, de 16, sus dos hijos desaparecidos junto con otros 3 familiares más en Tamaulipas. Los busca en lugares como este, llamado El Papalote, donde delincuentes como Ricardo N., alias El Ricky, líder confeso de los Zetas en Tamaulipas y sentenciado a 23 años de cárcel por delincuencia organizada, aseguró, según la declaración a la que tuvimos acceso, que ahí habían asesinado y cocinado a más de 50 personas. Indica aquí que en la falda de la sierra efectivamente quedó. Desde prisión dibujó este croquis para que pudieran localizar esta y 2 cocinas más utilizadas por los Zetas para desaparecer a sus víctimas. Cuando vinimos, la primera vez esto era para mí una impresión tremendamente de terror. Sientes el miedo de la gente, te da escalofríos, te da
incluso te desmayas cuando ves los bidones que no sabes qué significan y dices, ¿cómo es posible que ellos los pudieran haber escondido aquí? ¿Cuándo los íbamos a encontrar? Nosotros denunciamos como pueblo y nadie nos escucha. Así fue como Edith increpó al expresidente Felipe Calderón en noviembre de 2012, 3 meses después de la desaparición de sus hijos. Señora, no se vaya nada más, por favor, porque necesito hablar con usted al final. Le pidió ayuda para localizarlos, pero nunca la recibió. Como presidente, estamos viviendo 100 años de soledad, la familia. Por eso, ahora ella es quien busca a sus hijos sin tregua, pero con esperanza de encontrar, aunque sea, uno de sus huesos. Todos los días yo me despido de ellos cuando salgo de la casa y les digo, a lo mejor hoy nos encontramos donde ustedes estén. Los Zetas fueron el grupo criminal más sanguinario de México durante la década pasada. Operaban en 16 de los 32 estados del país y su guerra contra el cártel del Golfo provocó cientos de muertes entre 2010 y 2015 en entidades como Tamaulipas, donde se cuentan 11.500 desaparecidos según datos oficiales. Daniel Mendiola desapareció en noviembre de 2012. Es hermano de Guadalupe. Eran 10 secuestros diarios o desapariciones. Nos piden 2,5 millones de pesos o si no, no los iban a regresar. Guadalupe recuerda que Ricardo N., alias el Ricky, líder de los Zetas, le aseguró durante un careo al que él mismo accedió en 2014 que a su hermano lo habían cocinado en este mismo lugar. Yo vi cómo cocinaban a tu hermano. Le dije, ¿tú cómo sabes? Me dice, pues porque yo estaba ahí. Le dije, porque tú eras el jefe. Entonces tú lo ordenaste. No, yo no mato. Yo solo cobraba secuestros. Después de 10 años de búsqueda, no ha encontrado ni una pista de Daniel, ni en esta, ni en otras cocinas. Y menciona otras 2 cocinas que no hemos encontrado. Encontramos una donde él le llamaba marraneras, donde encontramos pequeños fragmentos masticados por los marranos, fragmentos humanos, donde cortaban y se los tiraban a los marranos o a los cocodrilos. Guadalupe, Edith y decenas de personas más agrupadas en Voz y Dignidad por los Nuestros no dejan de buscar a sus familiares haga frío o calor. Nada les importa, porque un fragmento de hueso, lo mínimo que sea, podría ser lo único que les quede de un ser querido. Quizás más adentro de este huesito que estamos viendo puede haber una parte que no esté quemada y que al pulverizarlo este huesito nos pueda dar el ADN de la persona a quien pertenece. ¿Y qué podría ser de sus propios familiares, reducidos por el narco a cenizas? Qué horror, qué realidad tan horrible, ¿verdad? Para ver este reportaje completo, vaya a nuestra página de internet noticiastelemundo.com. Por cierto, mañana la segunda parte de esta investigación con el testimonio de una sobreviviente de las cocinas de los Zetas. Aquí, mañana. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Más noticias en nuestras redes sociales y en noticiastelemundo.com.